Muy buenas noches, mi nombre es José Antonio Pacheco Rodríguez, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Abierta a Distancia de Colombia. A continuación hablaré sobre el concepto de cultura desde la perspectiva antropológica. El tema se titula Cultura desde la perspectiva antropológica. Colocándome en contexto con el tema, empiezo diciendo que palabras como multiculturalismo y diversidad vienen teniendo gran vigencia en los últimos tiempos y estas palabras provienen de la antropología. La antropología estudia la sociedad de ayer, de hoy y las relaciones de poder entre pueblo, cultura y sociedades. Cultura y sociedad son dos términos que usualmente confundimos, pero que tienen significados diferentes, aunque están íntimamente y estrechamente ligados. Por tanto, empecemos dando definición entonces de cada uno de estos conceptos. Según Martínez y Ojeda, el término sociedad no presenta tantos problemas a la hora de su definición y se definen como un agregado de individuos unidos por una serie de principios comunes que actúan juntos para conseguir metas comunes y que mantienen una serie de relaciones interpersonales. Y la cultura la definen como el modo de vida de un pueblo. Por tanto, la cultura es propia solo del hombre, ya que los animales viven en sociedad, es decir, en modos de vida común, pero el hombre es el único capaz de crear cultura, es decir, crear esos modos de vidas, como un constructor de cultura. En estos términos, el individuo en este proceso pasará por diferentes etapas que cubrirá desde su infancia hasta su madurez total. En cada una de estas fases, su relación con la sociedad y con los miembros será significativamente distinta en su proceso de aprendizaje. Proceso de aprendizaje en que cada una de las etapas de la vida del hombre como constructor de cultura empieza a adoptar formas, costumbres, tendencias nuevas y diferentes que terminan en lo que podemos llamar multiculturalismo. Pero para entender esto es necesario que hablemos de otros términos como enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Iniciemos con enculturación. Los autores nos hablan de que el término enculturación nace de la respuesta a la pregunta ¿por qué la cultura de una sociedad permanece igual sin apenas cambios de una generación a otra? Este término alude al aprendizaje consciente e inconsciente, por lo que las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales, los modos de comportamiento de sus mayores. Hablemos del aprendizaje consciente, que inicia de manera fundamental en la niñez o en las primeras etapas de la vida, en donde se les enseña a los niños disciplinas, hábitos, costumbres, comportamientos esenciales como hablar, comer, dormir, aseo personal, etc. Este aprendizaje continúa en todas las etapas de su vida hasta la muerte. El nivel inconsciente, por su lado, es el que operaba desde antes del inicio de este proceso de aprendizaje. La enculturación entonces la podemos definir como proceso por el cual la persona adquiere los usos, creencias, tradiciones, etcétera, de la sociedad en que vive y que lo va a marcar durante su vida. Todas las tendencias, los gustos, toda la parte de sus tradiciones, de sus tradiciones culturales, de sus tradiciones religiosas, vienen enmarcadas en todo el proceso de aprendizaje que tuvieron durante todas las etapas de su vida. El relativismo cultural. Los antropólogos se refieren al relativismo cultural al hecho de que cada cultura posee rasgos comunes con las demás, pero que a la vez son diferentes de cualquier otra y por tanto únicas. Nos hablan de que las pautas positivas o negativas, los usos y las eficacias son relativas de cada cultura. Esto significa que el relativismo cultural conlleva a considerar cualquier aspecto de otra sociedad o grupo en relación a los estándares culturales de ese grupo, en vez de hacerlo desde un punto de vista considerado universal, o en relación a la valoración de otras culturas. Por ejemplo, considera relativas en cada sistema cultural las diferentes formas de matrimonio, como la poligamia o la poliandría. Según esta corriente de pensamiento, todas las culturas tendrían igual valor y ninguna sería superior a otra, pues todos los valores son considerados relativos. El relativismo cultural supone entonces, en último término, que toda pauta cultural es tan digna de respeto y válida como las demás. Pero ojo, este relativismo cultural nos puede llevar, ¿verdad?, a aspectos negativos. Puede ser muy nocivo,
en cuanto que puede ser tolerante con aquellos comportamientos que atentan contra la vida o la libertad de los individuos que forman parte de un pueblo. Finalmente hablemos de etnocentrismo. ¿A qué se refiere? Se refiere a la preferencia o al considerar nuestra propia cultura, costumbres como la mejor, la más apropiada frente a las otras. Es decir, la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. El etnocentrismo es una tendencia común a cualquier grupo humano. Resulta usual que los elementos de la propia cultura sean calificados o comentados en términos positivos, describiendo de forma negativa las creencias, costumbres ajenas. Las prácticas de uno mismo son consideradas normales y hasta lógicas, a diferencia de los comportamientos exóticos y poco entendibles de los individuos. Valoran su propia cultura por encima de las otras. El etnocentrismo es un universal cultural. En todas partes hay personas que creen que su forma de entender la vida y costumbre es la correcta, en detrimento de aquellos grupos que no las compartan. De hecho, consideran que aquellos comportamientos diferentes son extraños y hasta salvajes. El concepto antropológico de la cultura entonces se ha movido en dos grandes corrientes o bandos. Por un lado están los llamados materialistas, que consideran que la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político o físico determinado. El materialismo cultural es una estrategia de investigación científica y como tal su meta es formular teorías explicativas que sean predictivas, comprobables, parsimoniosas, de amplio alcance e integrales dentro de un corpus teórico coherente y extensible. Por otra parte se encuentran los denominados mentalistas, que consideran la cultura como una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas por los comportamientos y la fabricación de objetos materiales. La perspectiva llamada mentalista define la cultura como un sistema conceptual, es decir, un sistema de conocimientos y creencias compartidas con lo que las personas organizan sus percepciones y experiencias, toman decisiones y actúan. Finalmente podemos decir que en muchas de las definiciones de cultura podemos observar que sobresale la idea de lo aceptable para la comunidad, las ideas comunes, el comportamiento aprendido según las pautas de una sociedad específica, de las normas, de los patrones de comportamiento considerados como aceptables y de las interpretaciones comunes que hace una sociedad frente a las otras. Muchas gracias.